Hola amigos y amigas, aquí ya estamos nuevamente en nuestro segundo capítulo de la última pregunta directamente de los estudios de YouLab. Hoy vamos a tener una conversación súper interesante, vamos a hablar de psicología, qué pasa en nuestros cerebros, los conceptos, por ejemplo, de abstracción, de infinito, obviamente con una voz autorizada. Quiero inmediatamente darle la bienvenida a una persona muy querida para nosotros. Nos conocemos hace harto tiempo, nos hemos instruido y llenado de sabiduría también por sus conocimientos y también consejos, ¿eh? Así que quiero darle la bienvenida a Gonzalo Espinosa, psicólogo, magíster en convivencia y ciudadanía, que está junto a nosotros aquí en la última pregunta. ¿Cómo estás, Gonzalito? Bien, estoy contento de estar acá. Creo que las conversaciones que se pueden abrir son interesantes y si eso genera reflexión en las personas y en la comunidad, pues estamos haciendo algo positivo. Bien, Gonzalo, seres humanos, el lenguaje nos hace diferenciarnos también de otras especies. Creo que vayamos desde la génesis. ¿En qué momento comenzamos a abstraer, a pensar, a ocupar esta herramienta para nuestro beneficio también en este mundo donde teníamos que luchar cuerpo a cuerpo, fuerza a fuerza? Mira, pareciera ser que el tema, comienza hace 6-7 millones de años cuando aparecen los primeros homínidos, aparecen estas criaturas con algunas características similares a las que actualmente poseemos, ¿cierto? Luego, hace probablemente unos 2,5 millones de años atrás, se empieza a generar algo importante, que es que aparece el Homo erectus. Y la gracia del Homo erectus es que el loco puede caminar de pie. Y al caminar de pie, le quedan las manitos disponibles. Y entonces empieza, y con su pulgar oponible, y empieza a hacer cosas con la mano, lo que termina después transformándolo en un Homo habilis. ¿Viste? O sea, termina desarrollando la habilidad de hacer cosas con la mano. Y claro, como ya las manos las estoy ocupando para hacer cosas, para llevar una cesta, para cargar, para lo que sea, el lenguaje, que probablemente había sido más bien gestual, comienza a transformarse en sonidos. Entonces, aquí tienen que ocurrir varias cosas. De la partida, otra cosa interesante, que cuando el Homo erectus ya comienza a caminar erguido y se parece bastante a la postura a la que tenemos actualmente, que la hemos ido perdiendo, ¿no? Sí, también. Nos hemos ido volviendo a los Homo erectus. Pero la gracia es que la mujer, particularmente la hembra, al caminar erguida, tuvo que hacer una compensación para poder del pecho, del busto. Y por lo tanto, para poder generar una base mayor, un balance, amplió las caderas. Desarrolló más los glúteos como un elemento compensatorio para el peso, y por lo tanto, para tener más glúteos, desarrolló más las caderas. Al desarrollarse más las caderas, se desarrolló más el canal de parto. Y al ser más ancho el canal de parto, las crías podían nacer con un cráneo más grande. Y por lo tanto se favoreció el desarrollo del crecimiento del cerebro. Hablemos del hardware, ¿no? de la masa misma. ¿Viste? Entonces, lo primero es que hay muchas cosas. El basamiento, el abajamiento de la laringe. Ya al caminar erguidos y extender el cuerpo, nuestras cuerdas vocales pudieron comenzar a generar sonidos cada vez más finos. Y el desarrollo, particularmente de algunas zonas del lenguaje, Broca, Wernicke y sobre todo la parte prefrontal del cerebro, nos permitió utilizar el lenguaje para comunicar estos procesos mentales que pasaban en la parte delantera de nuestra cabecita, que son las que nos permiten adelantarnos en el futuro, con las operaciones cognitivas superiores. Imaginar, proyectar, programar, planificar, evaluar, corregir. Lo hago muchas veces en el imaginario. Cuando voy a salir a una primera cita, voy a tener una entrevista de trabajo, me pongo frente al espejo y empiezo a usar puro prefrontal, imaginándome cuál va a ser la pregunta que me van a hacer, y yo respondo y gesticulo. Como antes de venir acá. Sí, tal cual. Claro, venía en la micro pensando. Pero finalmente este ejercicio es abstracto, es invisible para el otro. ¿Cómo le puedo yo mostrar? Yo te puedo decir, mira, aquí hay una planta, unga bunga planta, y tú ves, unga bunga planta, listo. Pero ¿cómo te hablo yo de algo futuro si no te lo puedo mostrar con un referente físico, concreto, actual y presente? Tengo que empezar a utilizar símbolos. Y entonces no es solamente el desarrollo del lenguaje el que hace la diferencia en el ser humano, es el desarrollo de un lenguaje simbólico. Porque muchas especies tienen lenguaje. De hecho, nacen con un lenguaje. Los jilgueros, gran cantidad de animales, incluso mamíferos superiores,
Las ballenas, por ejemplo. Las ballenas nacen... Y tienen un canto único también. Y que las identifica y con distintos matices que le permiten comunicar su estado de ánimo y necesidad al resto de la manada, a kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una diferencia cualitativa en el ser humano en el uso del lenguaje. Y es que el ser humano usa el lenguaje para hablar de lo que no está. De lo que pasó o de lo que podría pasar. Claro, de lo que vendrá o de lo que no existe o de lo que, como conversábamos en algún minuto, si esto es finito, es decir, tiene fin, ergo, luego, entonces, hay algunas cosas que no lo tienen. Entonces empieza el pensamiento especulativo. ¿Qué pasaría si? What if? Las hipótesis, las teorías. Y entonces viene después el ejercicio corroborativo y entonces hablamos de un protopensamiento científico en la medida en que empezamos a hacer un uso de las variables buscando las combinaciones más adecuadas para satisfacer nuestras necesidades. Entonces alguien dice, oye, ¿quién habrá sido el primero que probó la sandía? Mira, o la alcachofa, mira la cuestión rara, ¿a quién se le ocurre comerla, no? Bueno, pero finalmente lo que se hace allí no es un azar, una suerte de ensayo y error, en muchos casos sí. Pero también es posible que la persona haya aplicado conocimientos previos a esta nueva experiencia para poder entenderla y sobre todo utilizar mejor los recursos para lograr lo que quería. Oye, Gonzalo, nuestro cerebro, como tú lo dices, claro, ahora puede procesar, poder abstraer, esas nos diferencia de las otras especies. De alguna manera eso nos dio una ventaja evolutiva, pero en la actualidad también nos trae para muchos depresión, ansiedad, porque nos hace vivir en este abstracto y no vivir el presente. Quid pro quo. Una cosa por otra. Sí, o sea, lo que pasa también, y es en términos generales, no quiero complejizarme mucho, pero el ser humano va desarrollando, y toda criatura, y toda célula, e incluso las mitocondrias dentro de la célula, desarrollan sus características para adecuarse al ambiente en el que están. ¿Sí? Y claramente, al ser humano, el ambiente en el que le ha tocado vivir los últimos 150.000 años, en donde ya el desarrollo del lenguaje es algo que está claro, y que no solamente se debe, insisto, a temas anatómicos, porque claro, es necesario para el lenguaje poder hablar, ¿no? Poder tener esta diferenciación específica de sonido, pero también es en la necesidad de tener una capacidad cognitiva de procesamiento y elaboración. Porque lo hacen muchas aves también que pueden imitar sonidos, pero no quiere decir que tener la capacidad física también, sí, claro, necesita de una capacidad cognitiva. O sea, un cuervo puede más que un loro repetir frases largas y utilizarlas con lo que pareciera ser mucha propiedad dentro de una interacción, pero es porque ha aprendido que esa frase trae estas reacciones y como cualquier otra criatura, incluso las amebas, si yo veo que esta situación me trae esta recompensa, pues voy para allá, ¿no? Entonces, no solamente es el aprendizaje más básico, es la ética más básica también, ¿no? Mi funcionamiento me muevo hacia aquellas cosas que satisfacen mis necesidades y me distancio de aquellas que son aversivas para mí. Pero no es solamente eso en el lenguaje humano, también hay un contenido social. Y es que el lenguaje es consensuado. No es que nosotros los seres humanos nazcamos con un lenguaje que nos entendemos entre todos. O sea, sí, el lenguaje gesticular emocional podría ser interpretado en una primera instancia, en un primer momento de nuestra vida, como un lenguaje universal. Después ya los hábitos, costumbres y elementos culturales lo van modificando, ¿no? Y algunos elementos también que vienen en nuestros genes. Claro, pero son inherentes. Pero finalmente lo que es inherente a nosotros como especie, lo que es ontogenético, o sea, lo que es filogenético, lo que es propio de nuestra especie, nos permite la comunicación. Y un bebé japonés puede sentir empatía por un bebé australiano. Si le quitan el chupete y se pone a llorar, el bebé de alguna manera entenderá, más allá de los idiomas y cultura, que el loco está sufriendo por síndrome de abstinencia chupetil, ¿cachai? O sea, como que te sacará su chupete y se lo va a pasar al colega, le dirá hoy por ti, mañana por mí, ¿cachai? Cuando yo necesito un pañal, ahí viene de vuelta la mano. No sé, pero se entiende dentro del lenguaje de lo emocional. Claro, cuando entramos en la educación y la educación comienza a decirnos para bien o para mal, porque la educación no es un sistema de opresión, la educación es un sistema imperfecto como cualquiera que te está tratando de dar lo suficiente para que te puedas desempeñar adecuadamente en el entorno que te toca vivir y que el entorno también se beneficie de lo que tú traes, ¿no? Que no haya un efecto sanguijuela, que yo chupo nomás y también tengo que aportar. Entonces, pero el ser humano, claro, va aprendiendo y va deformando y reconfigurando lo que inicialmente era un lenguaje muy innato, ¿no? Entonces, a lo mejor sí.
En lo emocional yo puedo entender, puedo mirar a alguien que viene cabizbajo, con su respiración lenta, con los ojos llorosos, con las manos temblando, y puedo sentir su pena aunque el tipo hable ruso. Pero no vamos a saber el contexto. Claro, y probablemente tampoco sea relevante. De hecho, el contexto a veces más nos distrae que nos ayuda para comprender la situación. Desarrolla. Desarrolle la idea. Nosotros asumimos que las personas que han vivido las experiencias similares a las mías las han vivido de manera similar a mí. A mi sentir. Y eso es un error. El que tú hayas perdido Los duelos se viven distintos también. todo. Las pérdidas. Todo, cualquier cosa. Las felicidades, las alegrías, los triunfos. Hay personas que te van a mirar y decir, pero Carmen, pero ¿cómo estás triste? Mira todo lo que has logrado. Y claro, uno dirá, lo entiendo, desde tu perspectiva, uno tiene problemas de primer mundo a veces, ¿no? Que te compraste algo y no sabes dónde ponerlo en la casa, ¿cachai? Porque no tenía espacio, es como problema de primer mundo. O sea, ¿cómo te puedes aproblemar por eso, no? Pero finalmente cada persona tiene una interpretación muy particular de la experiencia que está viviendo. Que tú pienses o asumas que porque nuestras circunstancias o situaciones se parecen, tú y yo hemos vivido la situación de igual manera, es un error. Un grave error. Entonces, el que yo te pida antecedentes de lo que te está pasando para entender cómo te sientes, puede ser una trampa. Porque en realidad lo que estoy haciendo es activar mi propia experiencia de lo que sentí. Y entonces, más aún, mucho más lejos que entenderte, es que yo empiezo a distanciarme de ti y me empiezo a centrar en lo que a mí me pasa y no tratar de comprender lo que a ti te pasa. Es esta tradicional definición de empatía que a mí se me activa los alfáticos con eso. Porque no importa, no sé, haz el experimento tú, ahí lo hagan la gente y no me escuche. Pregúntale a cualquier persona, oye, ¿qué es empatía? Y todos te van a responder lo mismo. ¿Qué te respondería una persona normal? Es ponerse en el lugar del otro. Eso es lo que me responde. Yo llevo 12, 13 años preguntando esto y las 6.000 personas a las que se les he preguntado, no se nos saca la cuenta, es ponerse en el lugar del otro. Pregunta tú cualquier definición de cualquier otra palabra. Es cómo yo me sentiría en esa misma situación. Que eso es una identificación, no una empatía. ¿Qué vendría a ser la empatía entonces? Cuando yo suspendo mi juicio, cuando yo pongo entre paréntesis mis propios criterios y aún sin compartir lo que tú piensas, logro entender lo que tú sientes. ¿Y eso se puede lograr? Sí, claro. Me meto en tu marco de referencia. De hecho, Edith Stein, Edith Stein, que fue una discípula de Husserl, que fue quien primero empezó a desarrollar el concepto de la empatía. Edith era una ávida estudiosa y ella tiene en su tesis doctoral, habla del problema de la empatía y hace un ejercicio, ya no quiero aburrir a nadie, pero que se llama reducción fenomenológica. La reducción fenomenológica es cuando yo tomo un concepto y lo empiezo a comparar con otros conceptos que se le parecen y entonces empiezo a sacar de este concepto, en este caso empatía, todo aquello que se parece a otras cosas pero que no es empatía, hasta que me quedo con un núcleo. Y entonces entiendo la experiencia misma de la empatía. Hay hermosos libros que hacen ejercicios de reducción fenomenológica con la caricia, con la tristeza, con otras tantas experiencias humanas. Es muy bonito el ejercicio. Pero lo que quiero decir con esto es que la empatía es, y ella lo presenta como el problema de la empatía es que de alguna manera yo logro saber cómo te sientes tú a pesar de no haber vivido jamás lo que tú estás viviendo. Hay un código o hay una experiencia que se transmite, vaya a saber uno cómo, aún no lo sabemos, en donde efectivamente puedo llegar a sentir el nudo en la garganta que tú me estás describiendo. Pero probablemente el nudo en la garganta no lo voy a sentir si tú me estás hablando de que estás triste porque perdió el Colo-Colo el partido de la semana pasada y a mí no me interesa el fútbol. O sea, se puede lograr, pero es muy difícil porque siempre vamos a tratar de conectarlo con nuestras mismas emociones, nuestra misma experiencia. Sí, pero ahí es donde... Hay que ser muy objetivo. ¿Y la objetividad existe? No existe. No existe como tal, pero lo que pasa es que en el concepto de la empatía nos estamos tratando de basar en otro lado. No en las situaciones, no en el situ. En el sentir. Sino en el pathos. Los griegos tenían esta hermosa palabra, pathos, P-A-T-H-O-S, desde la que viene la palabra empatía, simpatía, apatía, telepatía, y otras palabras como pasión, paciencia, patético, patología.
La patología es el estudio del pathos. Y la traducción que podríamos hacer, imperfecta como siempre, desde el griego al castellano, es padecer. El pathos es el padecimiento, es la experiencia profunda de algo o que está teniendo una persona sobre las circunstancias en las que está. Pero situación y experiencia son cosas distintas. La situación es todo aquello que me rodea. Y tú y yo en este minuto estamos en una situación similar, pero tú y yo estamos teniendo una experiencia muy distinta de esto. Entonces, si yo quiero entender lo que a ti te está pasando, no me sirve que me hables de la situación. Háblame de tu pathos, de tu experiencia. Y si tú me dices, ¿sabes qué? Me siento un poco acongojada y como con el pecho un poco apretado, con incluso un nudo en la garganta. Mira, puede ser que en una situación similar yo jamás me haya sentido así. Pero sí me haya sentido así en una circunstancia absolutamente distinta. Entonces la circunstancia o la situación no importa. Importa el pathos, la experiencia. Entonces cuando yo quiero empatizar contigo, no pregunto qué pasó. No pregunto por qué. Pregunto qué. Pregunto cómo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? Pareciera que en las circunstancias que vivimos actualmente es bastante difícil porque estamos viendo una era del yo, del individualismo. Es complejo, serán las... Aquí hay un tema también que quiero que hablemos, Gonzalo, respecto a las nuevas generaciones, cómo ellos también entienden la realidad, ya sea social o también emocional, respecto a la tecnología, porque nosotros no... La mayoría de todos nosotros, los millennials, ¿eres millennial? No. Pero por ahí, estamos por ahí. Sí. Entendemos la realidad de una manera, no digo que sea extremadamente distinta, pero sí, esto incide en nuestro mundo emocional. Claro, o sea, lo que pasa es que, a ver, nada de lo que yo soy capaz de percibir, podría percibirlo, podría darme cuenta de que está allí, si yo no tuviera los conocimientos que ya tengo. Para mí, este objeto negro, lacado, redondo, de tal altura, no sería del todo comprensible para mí si yo no tuviera el concepto de mesa. Es más, el concepto de múltiples mesas, que me permiten hacer la abstracción de que para una mesa no se necesita una plataforma con 4 patas, porque esta tiene de 3. O hay mesas que tienen 2, o hay mesas que incluso tienen un pilar. Ya no me quedo con la idea de la categoría, de las características, sino que hago un proceso de abstracción. Entonces, yo voy a entender el mundo a partir de la experiencia que tengo del mundo. Y a su vez, esa experiencia que yo tengo del mundo está definida por los conocimientos que yo tengo de ella. Es decir, y esto lo decía Francisco Varela en uno de sus textos acerca de la vida artificial, decía algo súper interesante. Mira, la identidad, este concepto de identidad que creo que ha llegado el momento de redefinirlo, pero no sé si lo vamos a hacer acá. El concepto de identidad, esta característica, esta manera de funcionar que yo tengo que me permite entrar en interacciones contigo. ¿Sí? Tú, como me identificas como Gonzalo, con estas características, pues me invitaste hoy día a este campo de interacciones, porque yo tengo una identidad, es decir, tú me percibes a mí de alguna manera. Por eso es que identidad y yo son cosas distintas. Y también va variando de cada una de las experiencias que ha tenido con otras personas, porque hay muchas versiones de Gonzalo por el mundo. Claro, o sea, yo soy uno solo. Hay muchas versiones de las experiencias que he tenido. Entonces, claro que es difícil en este minuto de la historia, en donde todos están desesperados para que otros te otorguen identidad. Si la identidad siempre va a quedar en el otro. El otro tú no me puedes entregar a mí la experiencia que tú tienes de mí. Yo sigo siendo yo, independiente de lo que tú percibas de mí. Y el que tú me percibas de una manera u otra no me define de una manera u otra. Incluso la manera en que yo mismo me percibo puede estar errada. Y puedo decir que yo soy súper desordenado, que yo soy súper caótico. Y alguien me dirá, Gonzalo, pero a ver, hermano, observa cómo tienes tus cosas. Date cuenta de que en realidad, oye, sí, me doy cuenta de que me he quedado pegado en alguna idea, en algún trauma, en alguna creencia irracional que me ha obligado a mirarme de una manera que no se corresponde con la realidad. Y en el minuto en que me doy cuenta de eso, pues como que me libero, ¿no? Y entonces me puedo volver a amistar con la persona que soy. Entonces, a lo que voy con esto. La idea de que la identidad que decía Francisco Varela me permite entrar en interacciones con otro. En esa interacción voy a tener experiencias que me van a entregar información sobre mí. Sobre si le causé gracia a los demás,
sobre si soy más alto, más bajo, más gordo, más flaco, etc. Cuando la suficiente cantidad de información se ha producido y tiene cierto grado de coherencia entre ellas, ocurre algo que él llama cierre operacional. Bueno, mucho más complejo eso, pero digámoslo así. Y ese cierre operacional, esa nueva información vuelve a integrarse en mi identidad. Y ahora tengo una nueva forma de entrar en interacciones con los demás que me va a dar nueva información, que generará nuevos cierres operacionales, que modificará mi identidad y así nos vamos en un círculo infinito. ¿Ya? La identidad, como tú lo mencionabas, muchos jóvenes hoy en día se sienten muy inseguros. No sé si has visto este fenómeno de que muchos no suben fotografías a sus redes sociales, no interactúan de la misma manera que tal vez nosotros, como que dicen que los papás los traumaron porque les subían fotos desde cuando ya nacían, entonces ellos ahora son una generación, los centennials, que no quieren subir nada. Esto también tú piensas como psicólogo que ha afectado su identidad, su autopercepción, y ha generado también tal vez estas crisis de ansiedad y depresión que tenemos tan altas a nivel mundial. El punto es que hemos homologado ciertas cosas. Y el yo soy, porque no se me ocurre otra palabra para decir, porque el ego puede tener múltiples, el yo puede tener múltiples definiciones también, pero eso que yo soy, no sé cómo nombrarlo porque, insisto, las palabras son siempre poco precisas, no es equivalente a mi identidad. Yo no soy mi identidad. La identidad es la configuración que mi ser toma para poder entrar en interacciones con el entorno. ¿Un personaje? O sea, cuando esa identidad se rigidiza y se distancia de quién soy, sí, es un personaje. Pero mi identidad son las múltiples configuraciones que yo tomo. Y hay personas que todos tendremos la experiencia de que o nosotros, o tenemos un hijo o un sobrino que se porta así, pero fabuloso en el colegio y llega a la casa y deja la crema. Entonces cuando la mamá se queja, el resto dice, ay, pero si no es tanto, ¿no? Si es un sol, un pan de Dios. Pero tú no hayas estado a solas con el lolito, ¿cachai? Entonces, o viceversa, el niño llega a la casa y se porta re bien, pero en el colegio es un desastre. ¿Por qué? Porque son aspectos nuestros. Y yo creo... No quiero complejizarlo mucho, pero yo creo que ha habido un solapamiento, una adherencia entre el fenómeno y el indicador. ¿Hablas de indicador like? Like, como lo que voy a decir es como... Lo voy a reducir, por ejemplo, al tema de la educación. El indicador de los puntajes del CIMSE debiera darnos cuenta de que la educación es de calidad. ¿Sí? Entonces nos dedicamos a subir las notas del CIMSE para que se entienda que hay buena calidad. Todos sabemos que el índice del CIMSE no tiene nada que ver con la calidad de la educación. A punto que el ministerio ha tenido que sacar hace unos años los nuevos indicadores de calidad de la educación, que hablan de un montón de otras cosas que el CIMSE y otras pruebas estandarizadas no reconocían. Eso es una fotografía de un momento específico y de una materia en específico. Y que el que yo tenga plata, el que yo tenga más o menos peso corporal, el que yo tenga este título o no, que son indicadores, son aspectos, características, incluso algunos de ellos accidentes, dirían los positivistas. Que yo tenga los ojos azules es un accidente, es una cuestión sobre la cual yo no tuve ninguna injerencia. Una mutación. Incluso. Ya, me sentí como un X-Men, pero es una característica, es un accidente. Pero yo no soy eso. Yo no soy el cargo que ocupo, yo no soy el género que tengo, yo no soy la carrera que estoy. Yo soy, es algo que está mucho antes que eso. La esencia. Es que a eso me refiero. Eso ha desaparecido. El fenómeno, aquello que es nuclear de quien soy, ya no importa. Importa lo que otros perciben de mí. Importa la historia que puedo contar de mí. Importa las historias que otros cuentan de mí. Pero yo no importo. Porque para poder ingresar a este espacio íntimo de percepción y de toma de conciencia de quién soy, hay que abandonar el lenguaje. La respuesta ante la pregunta ¿quién eres? No tiene palabras, es una sensación. Si yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú? Esa pregunta no debiera generar un discurso, porque cualquier cosa que me digas es un aspecto de ti. Una característica, un fenotipo. Una cualidad. La respuesta ante esa pregunta es que tú en ese minuto te das cuenta de quién eres tú. Y eso es una sensación inapalabrable. Y no es también una sensación que sienten los demás, eso que dejas cuando te vas, por ejemplo, de un lugar.
Lo que dejas en otros. Sí, pero eso también depende de las expectativas que los otros tengan. O sea, de otra palabra que la que perfectamente podríamos deshacernos de autoestima, ¿no? O sea, la autoestima sigue siendo este concepto en donde yo me miro a mí mismo, evalúo la persona que soy y después me contrasto con la persona que yo debería estar siendo. Con un estándar, con un yo ideal. Mientras mayor sea la diferencia entre el yo real percibido y el yo ideal esperado, pues más baja Es la autoestima. es la autoestima. Entonces puedo hacer una de tres cosas. Puedo subir mi yo real, esforzarme, acercarme. Y Cumplir las expectativas de los demás. Sí, pero acercarme a ese yo ideal. ¿Vale? Eso va a reducir la distancia y por lo tanto aumentará tu autoestima. La otra posibilidad, y sobre todo esto lo digo para las mujeres de nuestro país, bajar el yo ideal. O sea, porque hay que ser excelentes en todo, regias en todo, maravillosas en todo. Entonces, por favor. En nuestro país, a nivel mundial. No, es que no sabría decírtelo de otras culturas. Me imagino que no es tan generalizable el tema, pero estadísticamente podríamos hablar de que hay por lo menos una normalidad estadística. Entonces, bajar un poquitito el yo ideal, de manera que se acerque y me permita valorar, estimar más adecuadamente quién soy. La tercera opción es entender que todo ejercicio de autoestima es una evaluación de ti mismo. La estimación, como ejercicio, es otorgarle un valor a algo. Yo voy a estimar el valor del dólar, voy a estimar el valor del crudo de petróleo. La estimación es otorgarle un valor, una cuantificación a algo. Cuando centramos nuestra idea en generar buenas autoestimas, lo que estamos haciendo es constantemente imponer la idea de que usted se tiene que estar evaluando, que te tienes que estar contrastando con estándares. Y mira, hace 40 o 50 años te lo compro, porque ¿quiénes formaban tus estándares? Tu familia, tu comunidad, tu iglesia, tu club deportivo, tu grupo de amigos. Y eran logrables. Y que eran pensados en tu bienestar. Y eran logrables. Y tu desarrollo también como persona. ¿Quién pone el yo ideal ahora? El mercado. El mercado no quiere tu satisfacción. ¿Qué quiere el mercado? Quiere su satisfacción. Quiere que tú estés allí comprando lo que él te ofrezca para que en algún minuto te acerques a la imagen que él mismo te ha vendido de lo que tú debieras ser. Generando una necesidad. Generando una neurosis. Porque la necesidad no está. Creando entonces una necesidad no existente. Lo que pasa es que necesidad sería que si yo no obtengo eso, hay algún perjuicio para mí. Si yo no bebo agua, me muero. Si yo no como, me muero. Si yo no entiendo el mundo, me vuelvo ineficiente y me muero. La necesidad responde a ciertas particularidades. Manfred Max Neef, nuestro amado economista chileno, él decía, existen 9 necesidades humanas y se acabó. Todo el resto no son necesidades, son satisfactores. Es decir, las ideas que se nos han entregado o que yo he encontrado para satisfacer esas necesidades. Necesidad de subsistencia, protección, entendimiento, ocio, identidad, libertad, participación, creación y se me arranca una por ahí. Pero todo lo que tú haces está pensado, al menos decía él, para este tiempo cultural, en satisfacer una necesidad de ese tipo. Es que me voy a comprar un auto. Bueno, estás satisfaciendo tu necesidad de participación porque te va a permitir tu necesidad de libertad, que creo que fue la que me faltó, e incluso tu necesidad de identidad, porque yo soy de los que se compran los autos con los 5 anillos. ¿Me explico? Entonces, un elemento está satisfaciendo muchas necesidades para ti, pero Max Neef tiene una preclaridad maravillosa y dice, ojo, que hay pseudo satisfactores. Cosas que parecen que satisfacen tu necesidad, pero no satisfacen. La moda. La moda parece que satisface tu necesidad de identidad, pero te estás vistiendo como otros quieren. Inconscientemente, porque algunos dicen, este es mi estilo, lo elegí yo. Pero estilo y moda son cosas distintas. No, yo tengo mi estilo, y mi estilo puede ser súper simple, y esto lo digo, no lo decía yo, lo decía la Coco Chanel. La Carolina Herrera. La Carolina Herrera, ¿quién era ya? Pero claro, la moda es algo que usan las masas, el estilo es lo que tú tienes. La moda y la tendencia. Claro, entonces... Pero finalmente la moda pareciera ser que satisface tu necesidad de identidad. El participar de ciertos movimientos políticos, ideológicos, pareciera ser que satisface tu necesidad de identidad porque dice, esta soy yo. Y soy parte de. Claro. Entonces, al participar de eso, yo me adhiero a una identidad, me visto con una identidad prestada, pero no estoy siendo yo.
Y esa es la diferencia. Es una ilusión, finalmente, del yo. Y sí, es una ilusión parasitaria. Cuando tú conversas con una persona que participa de un movimiento social, político, religioso que sea, y lo hace porque considera que las bases de ese movimiento, de ese grupo, de esa institución, tienen sus mismos valores. Claro, y los considera correctos, ¿cachai? Tú te puedes sentar con esa persona, criticar los valores, y lo más probable es que esa persona se abra un diálogo y te diga, a ver, mira, interesante. Porque estamos hablando de eso. Pero cuando tú participas de un grupo en donde eso me define, si tú atacas eso, me atacas a mí. Personalmente. Entonces hay militantes que podríamos llamar ideológicos y hay militantes identitarios. Hay gente que va a buscar hacer algo con las ideas y hay gente que va a hacer que las ideas hagan algo por ellas. Mira, creo que el que no sea personal implica que no estoy teniendo un ataque hacia la persona que tú eres, sino hacia el argumento que presentas. Y esa es la gran diferencia entre ser respetuoso y ser tolerante. Yo soy tolerante ante lo que tú haces, ante lo que tú dices, a cómo tú hueles, a lo que escuchas. A eso puedo ser tolerante o intolerante, a lo que tú expresas. Pero ante ti yo no soy tolerante. Yo no soy tolerante ante las personas, yo soy respetuoso de las personas. Y al respetarte a ti, puedo tolerar o no tolerar lo que tú hagas. Yo no puedo tolerar que tú agredas a un niño pequeño. ¿Me vuelve intolerante? Claro, ¿cuál es el problema? Ahora, si te voy a exponer en las redes sociales, si te voy a tirar a la pileta de la plaza de armas porque le pegaste a un niño, si te voy a agredir, si te voy a exponer por la... Eso es ser intolerante e irrespetuoso. Pero yo puedo acercarme a ti, establecer una conversación contigo en donde expreso lo desacertado de lo que tú estás haciendo sin faltarte el respeto. Pero que, por ejemplo, en el caso de quienes dicen, yo no te estoy criticando a ti directamente. Claro. Pero de alguna manera otros dicen, sí lo estás haciendo porque lo que piensas tú de mí es una confesión de lo que tú percibes de tu realidad y de tus ideas y de lo que tú piensas. Sí, claro. Pero el comentario habla más del autor del comentario que de aquello de lo que habla. Pedrito, lo que dice Pedrito de Juanito. Sí, pues. Dice es más de Pedrito que de Juanito. Entonces, finalmente lo que el otro exprese me parece información relevante. Tampoco hay que caer en lo dramático o en lo digamos, radical. O sea, no es que no me importe lo que tú digas. A mí me importa lo que tú opinas de mí. Me importa harto. ¿Dependo de eso? Puta, no. O sea, me importa, lo voy a considerar, voy a tomar esa información. Ahora, ¿me voy a ir triste para la casa? Bueno, lo que nos suele pasar de pronto a las personas cuando hacemos psicoterapia. Y de repente hay procesos de enamoramiento de las personas hacia... Pues si a mí no me conoces, tú amas el espacio que tienes, tú amas el respeto que te pongo, tú amas la sensación de sentirte atendido, pero a mí no me conoces porque yo no te he entregado ni un ápice información de quién soy. Entonces, estamos hablando de usuario a... De paciente, sí, el enamoramiento es una cuestión... Se han enamorado de ti. Me refiero a que es frecuente en la terapia. ¿En serio? Sí son procesos, pero sí son... Pero esto será también por una falta de conexión con otras personas y que se le otorga también esa intimidad con el terapeuta. Puede ser, pero vuelvo a entender... Esta atención que tal vez necesita. Lo que pasa es que el concepto de amor que tenemos ahora cuando tú dices, yo ando buscando a alguien que me ame, que me cuide cuando estoy enfermo, que me regaloné, y la persona habla de lo que él quiere que el otro haga por ella, y en ningún minuto habla de lo que él quiere hacer por la otra persona. Entonces él no quiere una persona que lo ame, hay una persona que dependa de él, es una persona que la sirva. Entonces el concepto de amor es, ven y compleméntame en lo que yo necesito, pero no estoy ni ahí de hacer lo contrario. Entonces, volvemos nuevamente al concepto de que efectivamente el cómo conceptualizamos el mundo está en directa relación de cómo lo vivimos y lo experimentamos. Y esto lo decía Epictetus en el siglo IV a.C. No es la realidad lo que afecta al ser humano, sino el cómo éste la percibe. Y la percepción está construida a partir de lo que yo espero encontrar, a partir de las experiencias personales, incluso a partir de si me duele la guata en el minuto o no. Entonces, el que otra persona me perciba como A, como B, a mí me debiera dar un poco lo mismo, ¿no? Porque... Me debiera. Sí, porque lo que tú opines de mí, salvo que seas mi jefe o que tengas algún tipo de injerencia sobre mi situación, lo que tú opinas de mí, pues debiera importarme poco, porque yo vivo con autonomía de tu opinión.
¿Por qué? Porque mi percepción está centrada en mi esencia, en ese yo soy, más que en la identidad que estoy intentando proyectar. Esa percepción que tú me mencionas, ¿sabes a quién me hace recordar? Al hombre bicentenario. El hombre bicentenario, para que hagamos un contexto a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en este momento, es parte de este mundo, ¿cierto? Ficticio que creó Isaac Asimov. También una de las razones por qué se llama nuestro programa, nosotros queremos mucho a Isaac. Sí, claro. Es uno de nuestros patrones. Antes de acostarnos decimos, gracias Isaac por toda tu idea. Pero vamos contándole a nuestros amigos tal vez que no conocen este concepto, quién es el hombre bicentenario y que también estaba esperando esta aprobación, pero por parte de la humanidad, siendo un androide. ¿Y qué es lo que pasa en las últimas páginas del libro? Le importa un bledo la aprobación. O sea, está en su lecho de muerte esperando la aprobación y se muere antes que le den la aprobación. O sea, ya no importa. Porque la real naturaleza del ser humano es la que logra descubrir Andrew se llamaba, ¿no? Andrew. Es la que logra descubrir Andrew en su último momento, decir, yo no soy definido por nadie. ¿Me explico, no? Entonces, no es que él haya logrado, recordemos que incluso hay una película que hizo Roy Williams. Yo Robot. No, el hombre bicentenario. Es el hombre bicentenario, Yo Robot, Will Smith. Claro. Que en ambos casos ocurre este ejercicio interesante en donde, si ustedes lo ven en la historia del hombre bicentenario, el androide, el robot, comienza a denominarse a sí mismo por su código de serie, por su producto, por su nombre de producto. Que él era un androide que servía doméstico, que ayudaba en las labores, etcétera, que se supone no debería tiene un grado de conciencia porque tiene un cerebro positrónico, que obviamente tiene las 3 leyes. Recordemos las 3 leyes. Sí. Ya, primera ley, no puede dañar a ningún ser humano. Sí. O sea, lo primero que tiene que hacer los robots, sobre todo estos domésticos que estaban ahí en esta familia muy adinerada, porque obviamente no todos podían tener acceso a este tipo de tecnología. De hecho, en el cuento era una especie de prototipo. Exacto. Sí. Posteriormente, la segunda ley, el robot no debe obedecer, o sea, debe obedecer todas las órdenes que le hace otro ser humano, pero que no interfiera en la primera ley, que sería no dañar a otro ser humano. Y la tercera, que debe proteger su propia existencia, pero sin interferir la segunda y la primera ley. Claro. Eso es lo maravilloso de las leyes de Isaac, que tienen esta gradiente de relevancia. No es solamente, no es primera y segunda y tercera ley porque podríamos dar las vueltas, ¿no? Hay una coherencia entre ellos, y es que la existencia de estas máquinas está para servir a la humanidad. Sí, para no sé si servir es la palabra, porque le da una connotación histórica, un peso histórico como de servidumbre, y claro... Que lo tenían en primera instancia, estamos hablando de... ya que pero tienen una utilidad. Tiene un rol. Pero en este caso, Andrew era servir. Servir a la casa, labores domésticas, no tenía que tener tampoco una gran conciencia. No. Pero él, a diferencia de los otros prototipos, sí tenía una diferencia, y ahí el dueño de casa se da cuenta, el padre de familia, que él podía disfrutar, por ejemplo, de la música. Contar chistes. Que podía contar chistes. Tenía sentido del humor, que es netamente de lo inherente a los seres humanos, y que también tenía esta curiosidad por la libertad. Y ahí empieza algo relevante, porque vuelvo al ejercicio inicial, al comentario inicial. Andrew se llamaba a sí mismo por su número de serie. ¿Ya? Yo soy el androide RK25, ya. El androide RK25 va a salir el androide RK25 necesita repararse. Hablaba de sí mismo en tercera persona. Luego, empieza a hablar de sí mismo utilizando otra palabra que es uno. Uno quiere ir a la cocina. Uno le irá a preparar el té a la señora. Sigue refiriéndose a sí mismo, pero en tercera persona. Hábito que también tenemos los seres humanos. Hablar de uno mismo como en uno y no en yo. Tercer paso, el padre de la familia le da un nombre. Y cuarto paso, él ya deja de utilizar su código, su pronombre o su nombre. Cuando se emancipa de la familia. Y entonces yo soy yo. Se va a vivir solo. Y por eso el nombre de Yo Robot. Cuando esas dos palabras están declarando el nivel de conciencia de que el robot se reconoce a sí mismo como una entidad separada del resto de las entidades. Y eso habla de que el cerebro positrónico, que es el gran invento que
que tiene Isaac sobre esta emulación. Es una malla de iridio sí, y platinio, que en la realidad no podría suceder porque los positrones no podrían tener conexión con la materia, claro, son antimateria, entonces se anularían mutuamente. Exactamente, explotaría. Claro, de hecho se transformarían solo en energía, de hecho es el intercambio más eficiente porque no quedaría nada de materia, sería solo energía. Bueno, la cosa es que efectivamente este ejercicio nos muestra igual un elemento importante y es el ser humano. ¿De qué se trata ser un ser humano? No se trata ni de las partes que te componen, no se trata ni de las partes que te faltan o que te sobran, no se trata de cómo otros te llaman, no se trata del rol que cumples para otro, se trata de que finalmente tú llegas a poder tener la capacidad de guardar silencio y sentirte. Y decir, esto soy. ¿En la misma abstracción? ¿En el mundo de las ideas? No. Porque esto no termina siendo un concepto. Si fuera un concepto, yo te lo podría palabrar, le podría poner palabras, conceptos describen concepto y te lo podría presentar. Esto es una sensación. Yo le invito a las personas en casa a hacer el ejercicio que yo lo promulgo cada vez que puedo y yo lo hago mucho. Detente un rato cuando vayas en la micro, cuando estés sentado en el baño, cuando estés haciendo cualquier cosa que no requiera tu especial atención. Repite esta frase, yo soy. ¿Es como la energía? Yo soy. ¿Lo que irradias? ¿A eso te refieres? No me iría a una explicación tan alejada del paradigma que estamos hablando. Es que está difícil de entenderte, Gonzalo. Lo que pasa es que es información entregada en un lenguaje distinto. ¿Me explico? Estamos acostumbrados a reducirnos a las palabras que podemos contar de nosotros. O a lo que se ve. Ya, claro, a lo que te puedo mostrar. Nos hemos reducido a la historia que te puedo contar de mí. Y él también se reduce en un momento de la película, El hombre bicentenario. Sí. Claro, porque él, su objetivo finalmente era poder convertirse en un humano, ya sea creando él también con la capacidad de su cerebro positrónico de crear tejido, trasplantes, tejido, hígado, etcétera, para poder ser un humano y poder ser reconocido también en la Corte Internacional de la Humanidad, que finalmente no le sucede. No. Es que después le deja de importar. Hay una razón, sí, porque no sucede en primera instancia, cuando va a la corte. No lo reconocen como ser humano porque él, al tener un cerebro positrónico, sería inmortal. Claro. Y eso generaría envidia en los seres humanos. Sería el único humano inmortal que podría vivir, y eso no podría ser tolerado. No, y aparte que volvemos nuevamente a tratar de definir a partir de las características y no de la esencia. Lo que pasa es que la esencia es escurridiza. Se puede ir. Y se va entre los dedos, se va entre los conceptos. Porque cualquiera de nosotros que intente, y no me pretendo poner cursi ni coelístico para esto, pero cualquiera que intente describir el concepto de amor, el concepto de democracia, el concepto de libertad, siempre las palabras les van a quedar cortas. Y finalmente lo que va a terminar ocurriendo es que te quede una sensación en el cuerpo de eso que quisiste nombrar, de eso que quisiste describir, pero es inapalabrable. Este autor, poeta maldito, Baudelaire, Charles Baudelaire. ¿Qué dijo Baudelaire? Baudelaire tiene un poema. Baudelaire, no sé si ha leído Baudelaire, pero es un tipo muy curioso. Y él declara envidia en un poema, no, voy a parafrasear porque no recuerdo el texto. Envidia en un poema a los gusanos que se iban a comer el cadáver de su amada. Y tú dices, el loco bizarro, así como, hazte ver, guachito, ¿no? Pero finalmente lo que entiendo yo, al menos, es que todos hemos tenido esa experiencia de abrazar tan fuertemente a alguien que anhelar de alguna manera en que sus átomos y los míos ocupen el mismo espacio. ¿Sí? Una especie como de entrelazar. Absolutamente. De hecho, cuando expresamos la mayor, digamos, para la redundancia, cuando experimentamos la mayor expresión de fusión entre dos personas, que es el sexo, hablamos de que nos comemos mutuamente. Nos incorporamos. Es decir, a ti te pongo en mi cuerpo, incorporar. Entonces, él decía que los gusanos iban a poder hacer eso. Ellos sí iban a poder tener dentro de ellos mismos a la amada de él. En una situación burda y fuerte, pero metafórica. Es decir, estoy tratando de hacerte entender a ti lo mucho que necesito en algún minuto sentirte dentro de mí como si te hubiese comido. Entonces, lo que estoy tratando de mencionar con esto es que la cualidad del lenguaje es limitada. De hecho, el lenguaje surge
por la imperfección. Muchas de las familias que tienen sus hijos e hijas tienen trastornos en el desarrollo del lenguaje es porque la mamá entiende a su hijo mejor que nadie y el niño dice ¡ah! ¡Pa! Y la mamadera ¡pa! Los pañales ¡ah! ¡Pa! El cochecito. Entonces el niño no necesita del lenguaje porque el otro lo entiende tan perfectamente o el otro o están tan mutuamente entrenados que no necesita el lenguaje. El lenguaje es un parche. Es una necesidad de. Es un artefacto. Y por lo tanto no herramienta. puede subir al nivel de esencia. Es algo que da cuenta de la esencia, pero no es la esencia misma. Y lamentablemente, no sé si va bien o va mal, pero la filosofía en este minuto, con expresiones tan ya popularmente establecidas como que el lenguaje crea realidades, da la sensación de que el lenguaje es generador de realidades cuando lo que hace el lenguaje es ordenar la realidad. Es seleccionar. Ordenar el caos. Nada natural. más. Y darle un orden a eso para que cuando yo te mire a los ojos y te diga, ¿sabes qué? Te detesto. Esa frase ha creado una realidad. Una atmósfera. Y ha transformado la relación entre nosotros y ha hecho que ocurran cosas que de no haber dicho eso, pues no habrían ocurrido. Claro, el lenguaje afecta la realidad porque la agrupa, toma distintos elementos, los agrupa, como lo conversábamos hace un rato con el tema de los diagnósticos, ¿no? Yo soy súper distraído, debo ser TEA, debo tener trastorno autista. Tengo TDAH. O sea, claro, no es que yo no logro quedar quieto, debo ser hiperactivo. No. Como que nos miramos tratando de calzar en una categoría. Tratando desesperada y neuróticamente, porque no es una necesidad, de calzar en una categoría. Algunas personas también piensan así categóricamente. Sí, claro. Y para que cuando yo me mire y me presente frente a ti, te diga, mira, hola, mi nombre es Gonzalo Espinosa, soy heterosexual, cisgénero, con TDAH, asma, entonces te doy una especie de listado de características para que tú logres enjuiciarme lo más precisamente que hay. ¿Y entenderte también? No. ¿Tus acciones? No. Las personas que lo hacen en citas o cuando conocen a algún amigo, sí. O sea, pero es que aún así, lo que te digo... O al menos ese es su... Es un mal artefacto para eso, por lo que te decía, por la empatía. O sea, si tú quieres conocerme a mí, de poco te sirve lo que yo viví hace 10 años porque yo soy una persona distinta a la que vivió eso hace 10 años. ¿Cómo conocemos entonces una persona de verdad? ¿Cómo podemos acercarnos a alguien sin prejuicios y poder llevarnos bien? Lo que pasa es que no sé si... abandonar un poquito la idea de que voy a conocer a alguien. Porque ya nosotros mismos nos terminamos de conocer. Y porque ya te conozco el aspecto tuyo ahora, Carmen, pero no sé cómo vaya a estar mañana en la mañana, ni te conozco cuando estás con gripe, ni conozco las otras facetas de ti. En la intimidad. El adolescente dice, es que nadie me entiende, es que nadie me conoce porque está proyectando hacia afuera lo que le está pasando a él. No se entiende, tiene cambios. Montones. Y porque finalmente, en este ejercicio de construir una identidad, la identidad es un andamio que nos cuesta toda la adolescencia construir y todo el resto de la vida deshacernos de él. Lo que llamamos nosotros identidad es este artefacto de conceptos, de ideas, de experiencias, de anécdotas, de asociaciones, que yo soy de aquí, yo soy de allá, me gusta esta música de acá, que le permiten a las personas conocer algo de mí mientras yo estoy en construcción. Pero llega un minuto en que yo ya estoy construido. No necesito el andamio. Pero hay personas enamoradas del andamio y no lo sacan y no pueden cruzar la puerta, no pueden abrir la ventana porque el andamio se los impide. Tienen una idea de ellos mismos también rígida y no pueden cambiar, no pueden avanzar, entendiendo que lo único constante es el cambio. Sí, y entonces, claro, voy a cambiar y voy a, no sé, dejar de hacer esto que me gusta y entonces voy a dejar de tomar y entonces el resto de amigos del carrete van a decir, pero tómate algo, pero como así. Y entonces yo voy a tener que empezar a funcionar bajo las categorías de ellos. Esa es la principal neurosis en este minuto. La principal neurosis es que estamos tratando de que todo el mundo nos acepte porque nosotros no sabemos quiénes somos. La gran coincidencia que tienen todas las
la gran mayoría de los movimientos colectivos y sociales, es la palabra visibilización. Queremos ser visibles. ¿Para qué? ¿Para qué quieres que sea visible esa característica en particular? ¿Para qué quieres que sea visible ese anhelo o ese consumo? ¿Para qué? Ah, para que se legisle al respecto. Ok, estamos, súper bien. Y hasta que la legislación lo dé, vamos por la lucha. Pero cuando de eso pasamos a que yo quiero que tú aplaudas y celebres todo y cada una de las cosas que yo te muestro, porque si no, tú estás siendo intolerante conmigo, pues sí, estoy siéndolo, pero no por eso estoy siendo irrespetuoso. No voy a tolerar algunas cosas que nos van a llevar a validar agresiones o a validar prácticas que son insalubres, que son insanas, que son perniciosas para las personas. ¿Ejemplo? Por ejemplo, lo que está pasando ahora con la validación de la anorexia como un estilo de vida. Personas que las proan, que en realidad dicen que la anorexia es un estilo de vida particular y que por lo tanto si la persona quiere morir de inanición porque su percepción de sí misma es que ella se siente obesa y que por lo tanto tiene que adelgazar, pues es resorte de la persona. Y entonces nosotros tenemos que mirar para un lado y decir, bueno, muérete de hambre. O sea, ese tipo de validaciones, de validación de la identidad, pero en desmedro de la esencia. No sé si me explico bien. Voy a validar esto que me proyectas, pero yo no sé quién eres, yo no sé quién está detrás. Yo no sé si efectivamente la persona que está anhelando esto quiere de verdad esto o no, porque incluso, no sé, yo no conozco muchas personas que sepan claramente lo que quieren en la vida. O sea, creo que más que nunca en la historia nos hemos vuelto unos profundos ignorantes de nosotros mismos. Yo no sé quién soy, yo no sé qué quiero. Y yo no lo digo porque estoy leyendo los diarios, no. Es por mi práctica clínica, por el trabajo que hago con la infancia, por el trabajo que hago en la universidad haciendo clases. Tú le preguntas a alguien quién es y qué quiere. ¿De todas las generaciones? De todas. Transversalmente. Sí, por razones distintas diría yo. Pero ¿Cuáles? Lo que pasa es que habían otros modelos. O sea, si tú le preguntas a un hombre de 60 años quién es o qué quiere, te va a responder a partir de las categorías que se le enseñaron en su minuto, y ya si quiere o no quiere las cosas que dicen, ya ni siquiera tiene idea. Porque ser un hombre se trataba de eso, ser una mujer se trataba de eso. Las generaciones más nuevas están, digamos, absortas en construir cada vez más categorías para definirse. Para ser parte también de lo que conversábamos antes. Y para ser parte hasta por ahí, porque de pronto las categorías que se inventan son 3 o 4 personas nomás, ¿cachai? Está dentro de una comunidad, de una ciudad. O sea, es posible que seas el único, ¿ya? Entonces ni siquiera es para yo poder hablar con personas que son iguales a mí, porque lo más probable es que cuando yo me junte con esas personas encuentre alguna otra diferencia que me haga decir, pero yo soy de estos, pero con esto distinto. Entonces, sí, yo soy de tal partido político, pero yo soy comunista, trotskista, no maomista. No sé, ¿cachai? Empiezo a ponerle adjetivos y categorizaciones. ¿Eso es malo, categorizarse? Sí, claro. Porque rigidizarse. O sea, si el concepto de ¿Y a largo plazo qué consecuencias podríamos tener en nuestra calidad de vida? Mira, yo no lo digo yo, lo dice Lao Tse, el que escribió el Tao Te Ching. Dice, mira, el pasto cuando nace es flexible, blando, suave. Y cuando muere está seco, quebradizo y rígido. El ser humano cuando nace es tierno, blando, flexible. Y cuando muere está frío, duro y rígido. Por lo tanto, todo lo flexible es discípulo de la vida, todo lo rígido es discípulo de la muerte. Darwin también lo dijo. Sí. Bueno, es que Darwin... Bueno, pero el quedarse detenido... Sí. O sea, el exitoso no es el que vence, el exitoso es el que se adapta. Yo puedo vencer tigre, dientes de sable, puedo vencer a esta presa y comérmela. Pero si no logro adaptarme a lo que está cambiando, pues hasta ahí llegó mi éxito como especie. Entonces, la flexibilidad implica que yo no me caso, yo no me adhiero, no me sobreidentifico con aquellas cosas que en algún minuto dieron cuenta de mí o no. Si participé de tal iglesia o no, si consumía tal droga o no, si escuchaba... Son cosas que he vivido. De hecho, si lo vemos desde la otra perspectiva, el poder tener la posibilidad de generar este cambio es realmente un premio, es una oportunidad, un camino nuevo de poder generar otras realidades, de poder ser distinto o mejor tal vez. Y de experimentar la vida de muchas formas diferentes.
Tenemos miedo también al cambio. Tenemos miedo a que el cambio venga con daño. Y creo que ese miedo persiste porque yo no sé quién soy, entonces no sé si estoy preparado para el cambio. Y entre más pasa el tiempo, más miedo pareciera que le tuviéramos a ese cambio. Depende yo he conocido personas que de viejas son la libertad con pantalones. Se da vuelta la tortilla. Es que después deja de importar. Deja de importar lo que piensen de ti, lo que pueda pasar. Te da lo mismo porque el tiempo es más escaso. Y no solamente porque ya no tengo tiempo para preocuparme de lo que los demás piensen. Es que de verdad ya no importa. Te desprendes de todos estos estereotipos, de lo que se te pide, ya, lo que esperan de ti. Y si tú llegaras a desaprobar lo que yo hago, ¿a mí qué? Si tú llegas a decir, no me gustó lo que dijo Gonzalo en la entrevista, vale, compadre, ¿y a mí qué? Tiene que pasar ese tiempo, parece que tenemos que pasar este periodo vital para poder llegar a ese... O sea, para poder construirnos necesitamos el andamio, pero hay que saber cuándo deshacerse de él, ¿no? Ideal lo antes posible. Idealmente, sí, pero que frague bien quién soy, porque finalmente tampoco la idea es deshacerse de esto y que la cuestión haya quedado endeble, ¿no? Yo entiendo que hayan personas que lleven 20, 80 años disfrutando sus fines de semana de la misma manera, carreteando de la misma forma, comprando a lo mejor algún licor un poco más caro, escuchando la música de turno. Pero yo igual como que me pregunto si dentro de tu experiencia no hay algo que se restringió que no te permite ahora gozar y descubrir de otras cosas. Si no hay un miedo a la base de decir, chuta, no quiero abandonar estas cosas porque me trajeron tanto placer antes. Cuestionar tus hábitos, tus maneras de relacionarte. Es lo que ando buscando en la vida. Cuando las personas dicen que abandonaron sus sueños y como que se traicionaron a sí mismos. A ver, espérate, no. Lo que pasa es que yo estoy diciéndole no al sueño que tenía cuando yo tenía 20 para decirle que sí al sueño que tengo ahora. Estoy siendo más fiel a la persona que soy ahora y no al piojo de hace 20 años que no entendía cómo funciona el mundo. Entonces ahora no es que yo me esté dando por vencido ni que estoy bajando. Es que tú tienes que luchar por tus sueños. Sí, pero ¿cuáles son tus sueños? Los de veritas. ¿Cómo hacer ese análisis? ¿Cómo tal vez darnos cuenta cuáles son nuestros sueños actuales? Si estamos ensimismados también en la realidad o en el generar, el consumir, como decías tú también. Pero es que ahí es donde volvemos un poco a este tema de la sensación. Uno tiene esta esencia que vibra. No estoy hablando, ay, amiga, vibra alto. No. Estoy diciendo que se emociona, que se... Algo que te ilusiona. Estremece, ¿cierto? Y que tú lo ves y te genera un nivel... Pero como la desconexión con lo propio es tan álgida, es tan brutal, que de verdad no sé cuándo las cosas me gustan o han dejado de gustarme. Y tú de repente ves a personas... me recuerdo a una persona hace muchos años, y no soy muy bueno para salir a carretear, pero... ¿Pasa algo con el carrete aquí? Sí, lo que pasa es que yo lo veo como una rigidez cultural. Lo veo como una rigidez cultural. La imposibilidad... O sea, me gustaría mucho tener la posibilidad de gozar de mis fines de semana de muchas maneras distintas. Pero pareciera ser que como hay una rigidez cultural, solamente hay algunas nomás. Entonces, si yo quiero explorar otras cosas, no las tengo a mano. O no te van a acompañar las otras personas que tienen bien su fin de semana ya programado para esa actividad en específico. Claro, y de hecho tiene hasta programado cómo pasar la caña el 8 días. Y entonces todas esas cosas que a ti te quitan como libertad, que dices como que hoy día voy a ir a hacer otra cosa. Hoy día voy a generar un plan distinto. No, pero eso como de esperar el día para poder ir a hacer eso mismo de nuevo, pues me parece como que hay un poco de rigidez ahí. Igual es parte de su proceso, ¿no? Sí, claro, y yo no podría apurar ni decir nada al respecto de hacer un juicio sobre la persona. Estoy haciendo una observación sobre la conducta. Claro. Ya habemos diferenciado que la persona se la respeta, pero la conducta es criticable. De hecho, el Código Penal chileno no te encierra a ti por ladrón, te encierra por robo. No está haciendo un juicio de ti como persona, es de tu acto. ¿Me explico? Tú te vas por, por calumnias e infamias, no por mentiroso. Se está castigando la conducta. Por eso podemos castigar la conducta. Podemos ser profundamente intolerantes con aquellas cosas que no están yendo o percibimos que no son beneficiosas para las personas que amamos o para nosotros mismos. Tenemos todo el derecho del mundo. Ahora, lo que no tenemos derecho
es pasar por encima de una persona para hacerlo. Y esto lo decía Voltaire. Y lo repetía don Clotaire Blest. Puede ser que yo no esté de acuerdo con tu idea, pero estoy dispuesto a dar mi vida por tu derecho a expresarla. Esa es la clara diferencia. Al igual que la religión. O sea, en todo orden de cosas. O sea, Puedo aceptar tu creencia, tu dogma, que la puedas vivir como tú quieras, claro, mientras no interfiera en mis decisiones. Claro, que es también parte del discurso de, por ejemplo, el movimiento pro aborto. Claro, pero finalmente ahí tenemos otras discusiones que también son vitales, ¿no? En esta idea de la construcción del ser humano todavía no tenemos claro en qué minuto empezamos y no. Claro, cada uno elige las investigaciones que le vienen a bien. Y entonces hay una batería de investigaciones de un sector y hay una batería de investigaciones de otro, y como ninguno valida a la fuente de la otra, pues una conversación de sordos, ¿no? Finalmente el tema está en la concepción de que yo no puedo considerarme a mí un ser individual y aparte de la realidad. Yo no puedo considerar de que mis actos o lo que yo hago o decida no está impactando en otros, ¿no? Entonces, claro, tenemos que lograr en algún minuto discernir y discriminar hasta qué punto tus decisiones permiten que se afecte mi vida. ¿Cachai? O sea, ese es un tema que... Y mi libertad, entre comillas, porque lo hemos conversado también en veces, en otras oportunidades, que la libertad también no existe en sí. Depende también de tu concepción de ella, y todos estamos presos de un sistema de creencias económico, social. Sí, pues. O sea, lo que pasa es que, mira, claro, hay personas que viven en la escalera del metro y hay gente que las transita. O sea, las creencias son escalones, corazón. No puedes no estar sobre un escalón, porque si no, no avanzas a ningún lado. Distinto es que te quedes pegado en el escalón. Cada uno de nosotros en su minuto podrá descubrir que tiene un sistema de creencias. Y eso no está mal. Van contigo, te hacen sentido, te resuenan de lo que conversábamos. Y son naturales para tu proceso de interacción con la realidad. Ahora, que tomes esa creencia y que tomes ese peldaño y hagas morada en él, ahí ya la cosa cambia. Gonzalo. Nuevamente la rigidez. Tú sabes el nombre de nuestro podcast, sí. La última pregunta, directamente de los estudios de ULAB. ¿Cuál es la última pregunta que tendríamos que hacernos antes de dormir, de analizar tal vez nuestra realidad? ¿Cuál sería tu recomendación para todos nuestros amigos que nos están escuchando y que obviamente se empaparon con estos conocimientos, pero sobre todo yo creo que enfocarnos en cómo entender quién soy yo? ¿Cuál va a ser esa pregunta que nos tenemos que hacer para poder encontrarnos y tomar las mejores decisiones para nuestra vida? Yo creo que hay una pregunta muy práctica y que la saco de un libro que se llama El día que Nietzsche lloró. Un libro bien interesante en donde el autor ficciona el encuentro entre Breuer, que es el padre del psicoanálisis, el maestro de Freud, y Nietzsche. Entonces Breuer intenta aplicar algunos de sus primeros conceptos sobre Nietzsche, y finalmente es Nietzsche quien termina haciéndole terapia a Breuer. Y Nietzsche le entrega una pregunta a Breuer que la considero que a mí me sirvió mucho en lo personal. Cuando Breuer se enrollaba en sus ideas, sus obsesiones con las mujeres con las que tenía algún tipo de obsesión mental, ¿cachai? Pacientes, secretarias, pero eran cosas obsesivas, no eran ni siquiera meras cosas sexuales, eran cosas que le quitaban el sueño, la lucha moral contra eso. Nietzsche le decía, mire, cuando usted se encuentre pensando en esas estupideces, pregúntese, si no estuviera pensando esto ahora, ¿en qué estaría pensando? Ese es un ejercicio de pura libertad, en donde yo decido ¿En qué pensar? A dónde dirigir mi atención. Creo que cuando una idea no te deja dormir en la noche, cuando estás en el banco y te apremia la deuda o te viaja el calorcito porque no hiciste esto y no tienes nada que hacer al respecto en ese minuto, pues si no estuviera pensando en esto, ¿en qué estaría pensando? Eso es un ejercicio de libertad pura, a mi juicio. Los pensamientos intrusivos para casa. Y yo decido dónde voy a dirigir mi atención. Y si el nuevo pensamiento tampoco me sirve, pues busco otro.
Pero como no me identifico con ningún pensamiento, como entiendo que los pensamientos no son capaces de forjarme a mí, pueden influir en mis acciones, pero no, y por tanto indirectamente forjarme, ¿no? Pero no me definen mis pensamientos. Mis pensamientos, muchos de los pensamientos que tenemos en nuestra cabecita es escoria de otros procesos de pensamiento que hemos tenido, ideas que quedaron dando vueltas mal armadas y quedaron ahí en el metabolismo propio de mi intelecto nomás, porque en algún minuto se evacuarán. Y de repente miro mi cabeza y pillo esa idea y digo, ¡ay, Dios mío, pero cómo estoy pensando esto! Y le haces un juicio moral a tu idea, si tu idea no eres tú. Es como que si tuvieras algo en la boca y lo estás masticando, tú verás si lo tragas o no. Si lo tragas y lo sintetiza y lo metaboliza y lo vuelves parte de ti, bueno, ya, esa es otra cosa. Pero mientras la idea esté en tu cabeza sencillamente y no pase a formar parte de un criterio, una creencia, una acción, pues sencillamente es una idea y la puedo soltar. Creo que ante también otro matiz de tu pregunta, cómo llegar a saber quiénes somos realmente o cómo entendernos, yo creo que ahí parte también el punto de tratar de entender las cosas. Entiendo que uno quiera entender porque de esa manera puedo manejar información que me hará más eficiente en el entorno y por lo tanto estaré más preparado para enfrentar lo que venga. Pero la neurosis o la obsesión por el entendimiento implica a la base un miedo muy profundo de que la realidad vaya a superar lo que yo soy capaz de hacer de vuelta. Y que yo vaya a salir herido. Y que de esa herida yo después no pueda salir. Son esos los miedos que están a la base de la necesidad de entenderlo todo. Cuando uno abandona esa necesidad, pues te vuelves un poco al presente y puedes disfrutar lo que está. Lo entiendas o no. Bien. Gonzalo, te queremos agradecer por nuevamente estar junto a nosotros, Sí, por ofrecernos también toda ahí tu sabiduría. Y vamos a tener también otra oportunidad, tal vez ahí la posibilidad de estar con nosotros hablando de otros temas. Sí, sería maravilloso para mí. Yo agradezco mucho la invitación. Pedirle disculpas a las personas si de repente nos enredamos un poco, pero... disculpas. No hay que pedir disculpas. No hay que pedirlas. No. Yo soy bueno para pedir disculpas, pero me gustan. Pero en esta ocasión me refiero, sí. Por supuesto que hay que pedir Claro. disculpas. Sí, porque cuando las cosas en las erramos. que nos metemos en estas conversaciones requieren su despliegue, hay muchas cositas, tienen impacto. Y claro, son estas conversaciones en donde más que valga la explicancia de los conceptos, es que valen las implicancias. Es decir, hay muchas de las conceptos e ideas que tomamos de que pueden estar conectados con muchas otras cosas y es difícil mover una hebra sin mover la red entera. Muy bien. Gracias, Gonzalo. Para Nos mí estamos también. viendo Muchas pronto. gracias, Carmencita. Y ustedes también, muchas gracias, amigos y amigas que estuvieron junto a nosotros en la última pregunta. Ya se viene el tercer capítulo la próxima semana, para que también sigan junto a nosotros. Así que nos vemos pronto. Chao, chao.